Hoy reanudamos nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos y hoy veremos otra porción del capítulo 3. Este va del versículo 7 al 19 bajo este título, El Hijo de Dios convoca. Bueno, así que vamos a leer el texto que estaremos explorando el resto de nuestro segmento de estudio de esta mañana y doy lectura a esta traducción que les presento. Y Jesús, con los discípulos de él, partió hacia el mar, y mucho gentío de la región de Galilea fue tras de él, de Judea, de Jerusalén, de Edom o Idumea, del otro lado del Jordán y alrededor de Turos y Sidón. Un gran gentío escuchando tantos, el texto ahí en griego elide, entonces suplimos esa elipsis, escuchando tantos relatos de lo que hacía, vinieron hacia él. Y dijo a los discípulos de él que un bote esté cerca o a la mano para él, debido a la multitud, para que no lo apretujen, ya que a muchos sanó, por lo que al caer sobre él o al asediarlo, era para que le tocaran, tantos como teniendo tormentos o aflicciones. 3:11. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y clamaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y muchas veces reprendía a ellos, de modo que no a él visible o manifiesto hicieran. Y asciende a la montaña y convoca a quienes quería él. Y fueron hacia él e hizo a 12, a quienes también apóstoles nombró, de modo que estén con él y de modo que los envíe a proclamar en voz alta y a tener autoridad o dominio para echar fuera los demonios. 3:16. E hizo a los 12 y colocó un nombre a Simón, Petros, o piedra, y a Jacobos, y a Juan, Johannes, el hermano de Jacobos. También colocó a ellos los nombres Boanerges, lo cual es hijos del trueno. 3:18. Y Andreas, y Filipos, y Bartolomayos, y Matayos, y Tomás, y Jacobos, y Tadayos, perdón, Jacobos, el de Alfayos, y Tadayos, y Simón, el entusiasta, y Judas Iscariot, quien incluso le entregó. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto, ah, ah, en donde, repito, reanudamos, continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Y bueno, esta semana, quizá fue la noticia desde el martes, ¿no? A lo largo del martes escuchábamos reportes en todos los medios de comunicación, por lo menos en todos los medios de comunicación occidentales. México no fue la excepción, mostraban cómo iba ese resultado. Se temía, se esperaba que iba a ser una elección cerrada, pero al final el desenlace fue contundente para uno de los candidatos, ¿verdad? Ganó con contundencia, y no solo su candidatura como presidente, sino también el Senado, y hasta la mañana, pues va en vías de también que el partido que lo postuló haya ganado el Congreso, o sea, un control total, digamos, de las instituciones políticas de este país, los Estados Unidos. Bueno, y en todas partes, ahorita ha sido, supongo que ustedes lo han apreciado, un tema de reflexión, de ponderar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio este resultado? ¿Qué implica? Entre otras, ¿no? Y ahí tenemos las portadas de un semanario británico, bueno, el otro también lo es, y un periódico nacional. Entonces, todos ellos ahorita en este momento es época, momento de reflexionar, de ponderar qué pasó, qué ocurrió y qué implicaciones tiene. Y al respecto de este semanario británico, en este artículo que dice Bienvenido al mundo de Trump, así es su comentario, digamos, editorial de esta semana, introduce este artículo de portada. Entre otras, dice lo siguiente: tomará tiempo para que el pleno significado de la victoria de Trump se asimile. Los Estados Unidos continúan siendo el poder preeminente.
A pesar de la degradación de su política, su economía es la mejor en el mundo por ahora. Ellos dominan la inteligencia artificial, son ricos y sus fuerzas armadas no tienen quien les iguale. Incluso si el ejército de la liberación del pueblo chino se les está acercando, ¿no? Entonces, más adelante concluyen así: bajo Trump, los estadounidenses pueden continuar con sus vidas libres del peso de las responsabilidades internacionales. No obstante, dos guerras mundiales y el colapso ruinoso del comercio en la década de los 30 del siglo pasado dicen que los Estados Unidos no se pueden dar ese lujo. Por ahora, quizá varios años, a los Estados Unidos puede irles bien. Eventualmente el mundo les alcanzará con sus desafíos. Bueno, es un artículo de portada que está ponderando a las implicaciones de este resultado de impacto, no solo local, nacional para este país, nuestro vecino al norte, sino para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, de hecho, incluyéndonos a nosotros. Bueno, esto es así, ¿verdad? Y bueno, habiendo visto brevemente esto, en un momento quizá veremos por qué me refería a esto. Así que estamos explorando, estudiando, conociendo con mayor profundidad y tomándonos nuestro tiempo para ello, el Evangelio según Marcos, un documento que narra eventos que ocurren en el primer siglo, especialmente la tercera década de ese primer siglo, digamos años 27, 28 a 30. Estos eventos en torno a Jesús, sobre Jesús, que ocurren allí en esa provincia del Imperio Romano, la costa oriental del Mediterráneo, el territorio de Judea, el territorio de Palestina, la provincia de Siria, digamos, ahí donde el Imperio Romano imponía términos o condiciones en esa región del mundo. Ah, y bueno, comenzamos viendo el Evangelio, vimos su incipit o esa primera línea tan densa, nos habla del Evangelio, nos presenta a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Ya como lectores nos anticipa que esos serán uno de los temas que van a dominar todo el texto, ¿eh? Nos va a narrar quién es esta persona que porta esos títulos: Mesías, Hijo de Dios, y lo hace primero ah, con este relato, ¿no? Un relato de un personaje que sabemos es Juan, al que se le apoda el Bautista. Él le precede, él prepara las condiciones, el escenario, y entonces llega lo que el Evangelio llama el más fuerte o el más poderoso, ¿ah? Y lo hace de esta manera, con un par de visiones. Una vez que Jesús emerge de las aguas, habiendo sido bautizado por este Juan, y vemos al Espíritu sobre él, como descendiendo como una paloma, así lo relata el texto. Bueno, hemos visto con suficiente detalle eso, solo para recordarlo, y entonces en lo que va de nuestro recorrido del Evangelio, esto es lo que podemos corroborar sobre Jesús, ¿verdad? Que él proclama. Tan pronto es arrestado Juan, esa es su clave para Jesús. Es momento de entrar a escena pública, y comienza proclamando el Evangelio. Y es algo que está haciendo continuamente, permanentemente, recurrentemente. Él proclama el Evangelio. Lo vimos en 1.14, 1.38, 1.39. Nuevamente veremos una referencia en nuestro texto hoy. Pero también algo que hace Jesús es decir, o más bien llama a algunas personas en particular a seguirle. Y vimos los casos ya de un par de hermanos, ¿no? Simón y Andrés, por un lado, Jacobo y Juan por el otro, y un quinto es Leví, ¿verdad? Hasta el momento hemos visto 5 llamados puntuales particulares, y hoy veremos otros. Y también algo constante y recurrente en Jesús es que Él enseña. Y para sus audiencias es notable que Él es singular en ello, ¿verdad? Él enseña, nos dicen, con autoridad, se distingue, es distinto a los escribas, digamos, entre otros, ¿no? Pero hay algo también que le distingue a Jesús, es que Él echa fuera espíritus inmundos o expulsa demonios, ¿no? Aparece, hemos leído ya varios episodios al respecto, y nuevamente hoy se hace referencia a ello. También otra actividad singular, que de hecho es la que atrae a muchas personas hacia Él, es que Él cura o sana.
cualquier tipo de enfermedad. Incluso ya vimos ese caso excepcional, una persona con una condición en la piel, el término que se usa es leproso, un término general, o también esta persona, vimos esta persona paralítica, ¿no? Extraordinario lo que ocurre ahí, y también él limpia o purifica, entre otras cosas. Es lo que hemos estado viendo a Jesús. Todo esto que estamos leyendo sobre él ocurre en la zona norte del territorio de Palestina, de la Palestina, quiero decir, del primer siglo, en los alrededores, en los bordes de ese lago, ese pequeño lago, que se le da el nombre de Mar de Galilea, así se le llama, en realidad es un lago. Y ahí donde está esa flecha en rojo, esa ciudad, ese pueblo, sí, esa ciudad, Capernaum, es en los alrededores, en esa zona, es donde hemos seguido a Jesús. Camina de aquí para allá, o en los alrededores, o al interior de ese lugar, en la sinagoga, fuera de ella, en casas, cualquiera sea el escenario, Jesús atrae ya en este momento multitudes, ¿verdad? Ya no se le puede, ya no se puede hacer algo en un pequeño espacio, necesita algo grande. Bueno, con eso en mente, este breve recuento, vamos ahora a leer con más detalle nuestro texto. Y lo primero es esto, nos dice Jesús con los discípulos de él, partió o retornó hacia el mar. Se acerca otra vez, como ya vimos, a ese mar, es el mar de Galilea, en las orillas, en los bordes, en la playa, diríamos, allí anda Jesús. Allí anda Jesús y el texto hace esta observación, Marcos, ¿verdad? Mucho gentío, un gran gentío. Mucho gentío, un gran gentío es el mismo término, es la misma expresión. En medio de ello, a manera de paréntesis o de sándwich, ¿no? Mucho gentío, gran gentío, nos coloca de dónde procede este gentío, esta gente, ¿no? Y menciona varios lugares, habla la región de Galilea, habla de Judea, habla de Jerusalén, habla de Idumaya, habla del otro lado de Jordán y habla del alrededor de Turos y Sidón, ¿no? Bueno, ¿dónde estaban esos lugares? Este mapa nos va a ayudar un poco. Este es un mapa de la Palestina del primer siglo y de esta manera en rojo resalto esas regiones. Nos dice que Jesús, la gente venía de él, de donde provenían a buscarle, a seguirle, a encontrarse con él. Recordemos, él está allí en ese mar de Galilea, en ese lago, donde dice ahí Galilea. Bueno, vienen personas de esa zona, es lo más natural, lo más inmediato, ¿no? De Galilea, pero también nos dice de Tiro y Sidón, un poco más al norte de la Galilea, en la costa, allí está esa zona que estaba ya fuera de los dominios tradicionalmente de lo que fue el reino de Israel o el reino norte de Israel. Eso, las más de las veces quedó fuera del dominio. Tiro y Sidón, bueno, allí al norte de la Galilea, de allí proceden las personas, pero también proceden del sur. Nos habla de Judea, nos habla en particular de Jerusalén, la capital, pero también nos habla de Idumea, al sur de Judea, ¿verdad? Entonces, todo el norte, todo el sur, por cierto, ¿verdad? No menciona a Samaria. No es que no, seguramente había personas de Samaria, ¿verdad? Pero el evangelista solo habla de estos dos territorios, el norte, el sur de Palestina, por ponerlo en otros términos, y también nos dice del otro lado del río, entre el mar de Galilea y el mar Muerto, corre a lo largo de ello el río Jordán, esa franja en verde que irriga el Jordán, toda esa zona. Bueno, del otro lado del río, eh, hoy usamos el término Cisjordania, ¿eh? De hecho, Cisjordania es eso del otro lado del río, es del río Jordán. Ahí, toda esa zona, también de aquel lado, venían personas. Así que esto nos hace ver, ¿verdad? No había redes sociales, Instagram pero se corrió la voz de alguna manera, se pasó la noticia, se corrió la voz, algo está pasando allí en los alrededores de Cafarnaúm o Capernaum, en este mar pequeño, algo extraordinario está ocurriendo y se corre la voz y la gente hace ese esfuerzo desde Idumea, caminar de ahí hacia allá, hacia el norte, caminando no sé cuántos kilómetros es, cuánto tiempo tomaría, o del otro lado del Jordán, pero viene gente a ver a Jesús, a escuchar a Jesús, o incluso, como veremos en nuestro texto más adelante, incluso a tocarlo,
a tocarlo, ¿verdad? O sea, tal es lo que se ha dicho de él. ¿Qué se ha dicho de él? Y nos dice otra vez, ¿verdad? Escuchando tantos, y repito, el texto en griego, tal como está escrito, la construcción gramatical en griego, tiene esa elipsis, simplemente se diría, escuchando tantos, hacía, vinieron a él. Entonces hay que suplir esa elipsis, ¿verdad? Y quizá esto haga un poco de más sentido, escuchando tantos relatos, ¿verdad? Tantas historias, tantos eventos, tantos episodios, ¿verdad? Escuchando tantos de lo que hacía, vinieron hacia él. Así que el testimonio siempre es crucial y decisivo para que las personas vayan a Jesús, ¿no? Tenemos que decir simplemente qué es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, ¿no? La gente escuchará, se interesará y vendrá a Él, solo que hay que apuntarles a dónde, ¿no? Pero eso comienza, ¿quién dijo esto? ¿No? ¿Quiénes, quiénes daban quiénes contaban esos relatos? Bueno, seguramente estos discípulos, estos que estaban con Jesús, pero también todas esas personas que lo vieron, que la atestiguaron, que se quedaron asombrados, pasmados, como hemos estado leyendo, ¿no? Así que ese es el primer punto a destacar, ¿verdad? ¿Cómo se difunde? Hoy día tenemos quizá muchos medios, pero en aquel tiempo era pasar la voz, era correr la voz, simplemente decir que a lo que había hecho Jesús. Así que proceden de esas regiones de los alrededores de Palestina. Y continuamos. Y dijo a los discípulos de él, es Jesús quien dice a sus discípulos, que un bote, una pequeña barca, una lancha esté cerca o a la mano para él debido a la multitud, para que no lo apretujen, para que no lo apiñen, para que no lo agobien, ¿no? Sí, es decir, son bastantes las personas, pero además lo que apremia es la necesidad de ellos. ¿No? Esto destaca la urgencia, el apremio, especialmente pronto en algunos de ellos, ¿no? De esa necesidad, como dice aquí más adelante, ya que a muchos sanó. ¿Ah? Es decir, ese es parte del mensaje que había corrido. ¿Ah? Jesús sana, Jesús cura, incluso alguien que padece de esta condición en la piel, un leproso, una persona del todo paralítica, una persona que tiene uno de sus miembros, que en este caso la mano, paralizada, seca, algo le había ocurrido, ya no irrigaba sangre, y entonces ya no era posible. O sea, tantas historias que se han contado. Así que Jesús cura, sana, y por lo tanto, al caer sobre él, al asediarlo, al acosarlo, porque le querían tocar. Ese era el apremio, la urgencia de la gente. Venían, eran muchos, pero además no solo era acercarse a él, sino incluso deliberadamente tocarle, ¿verdad? De ahí que Jesús solicite esto a sus discípulos, ¿verdad? Tengan a la mano allí en la orilla del lago, la orilla del lago, este pequeño bote, ¿verdad? Para que si son muchos los que vienen y, como dice, me apretujan, me agobia, tenga donde Jesús, un lugar a donde colocarse bueno, continuar con su actividad, con su ministerio, ¿verdad? Pero no verse impedido por ello, por el agobio, uno puede decir en el buen sentido, ¿verdad? Por el agobio, el acoso de que no solo quieren escucharle o verle, sino incluso tocarle, ¿verdad? Que sane, que cure. Y hay algo más que aquí el texto nos revela, nos comunica. No solo era quizá la condición de estar enfermo, por alguna circunstancia, alguna razón, sino hay algo más profundo, más serio. ¿Ah? Dice aquí, tantos como teniendo tormentos. Bueno, ya escuchamos a Luca, ¿verdad? Está presente, sí, qué bueno tenerle aquí a Luca. Hace muchísimo que nos quedamos un llanto de aquí, de bebé. Sí, bueno, decía, ¿verdad? Así que esa es la razón. Hay algo más profundo. ¿Verdad? Es cierto, habla de enfermedad, pero hay algo más profundo. Hay otro nivel también que aquí tantos como teniendo tormentos, aflicciones, azotes o flagelos. El vocablo que se utiliza aquí, el sustantivo deriva, de hecho, bueno, es una afirmación, se deriva del sustantivo, del término o el instrumento que se usaba, digamos, como un instrumento de tortura, ¿verdad? Es lo que a veces nosotros llamamos látigo, ¿verdad? Este instrumento para flagelar, para lastimar, para herir, ¿verdad? Un instrumento de tortura, muy socorrido por el Imperio Romano y otros. Así que de ahí deriva este vocablo, ¿verdad?
tantos como teniendo, o sea, se traslada este término, se le da un tono un tanto metafórico, pero es decir, así es el apremio, la urgencia, la necesidad de aquellos que venían de toda esta zona de los alrededores de Palestina. Ellos, algunos de ellos venían así con tormentos, con aflicciones, con azotes, con flagelos. Es decir, hay algo más, pues no solo parece ser una cuestión física, que la hay, pero es también, hay algo más, hay otra parte de esa necesidad humana, ¿verdad? Y eso lo trata de transmitir este vocablo, estos tormentos, estas aflicciones, estos azotes. Ya no solo se trataba de, de la enfermedad física, hay algo más. Y Jesús atiende también eso, de ahí la necesidad de tocarle, sanar, que libere de estos azotes, de estos tormentos, de estas aflicciones. Entonces, tiene esa parte, ¿verdad? El texto nos está comunicando que está esa parte física y quizá psíquica, ¿verdad? La otra parte, ahí están presentes estos dos. Y entonces, en ese entorno, nos dice, está esta muchedumbre que se viene hacia Jesús, que está con él, nos dice el texto, los espíritus inmundos. Esta frase ya la habíamos visto en 1:27, ¿va? Habla en plural, espíritus inmundos, versículos previos al 27, quizá 24 o 26, habla de en singular, ¿va? Un espíritu inmundo o un espíritu impuro, pero en 27 vemos por vez primera esa expresión, los espíritus inmundos. Y aquí nos dice, los espíritus inmundos cuando lo veían. Y esto entonces parece estar vinculado a esta condición, ¿va? Hay enfermedad, pero hay algo más. Hay algo más que provoca tormentos, aflicciones, azotes, flagelos, y de alguna manera eso es parte o esa expresión o es resultado de esta, si me permiten decirlo así, esta opresión, esto que hacen y provocan estos espíritus inmundos, ¿verdad? Y nuevamente el texto del Evangelio nos confronta con esta realidad. Este es un hecho, es parte de nuestro mundo, que están allí estos entes que oprimen, ¿verdad? Que disminuyen al ser humano, que le provocan esos azotes, esas aflicciones, esos tormentos, y así que estos espíritus son capaces de discernir, ven a Jesús y lo que hacen, se postran ante él y claman, tú eres el Hijo de Dios. Ellos sí pueden discernir eso, ¿ah? La multitud apenas viene y empieza a escuchar, empieza a ver las enseñanzas de Jesús y gradual y paulatinamente algunos empezarán a discernir quién es esto, a preguntarse, ¿quién es este extraordinario? Sale del ordinario él, ¿verdad? Pero para los espíritus inmundos esto es evidente, es palpable para ellos. ¿Quién es? Es tangible. Tú eres el Hijo de Dios. Esa frase la vimos primero, así inicia el Evangelio, ¿va? Con esos varios títulos, Jesús, el Hijo de Dios. Escuchamos a Jesús cuando sale de las aguas, es bautizado por Juan, que nos dice en este escenario, se abren los cielos, ¿verdad? Y en esta escena de como si fuera una visión, se escucha una voz, ¿no? De que Él es el Hijo, se escucha esta voz de mi Hijo. Y ahora tenemos ya explícitamente, tú eres el Hijo de Dios. Eh, em, Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Muchas veces dice, reprende, inculpaba, reprochaba a ellos, de modo que no a él visible o manifiesto hiciera. Bueno, la expresión Hijo de Dios, ah, como vimos en su momento, esta construcción gramatical ocurre varias veces. Esta es la única vez en el Evangelio que aparece así completa, el Hijo de Dios. En Marcos 1:1 simplemente aparece sin artículos, ¿verdad? Solo aparece Hijo de Dios, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero ya en este pasaje, en 3:11 ya aparece el Hijo de Dios o el Hijo de el Dios, incluso si se quiere, ¿verdad? Y así como tal, esa expresión ocurre 36 veces en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es uno de los títulos que distinguen a Jesús, que se le ascriben a Jesús, que se le atribuyen a Jesús. Y como vimos, esta expresión, bueno, tiene toda una historia en el Antiguo Testamento.
La primera vez que escuchamos la expresión Hijo de Dios, aunque en plural, ocurre en Génesis 6 y ahí se refiere, de acuerdo al contexto, en Génesis 6 y después en Job, apuntan a estos seres no terrenales. Vamos a ponerlo así, ¿ah? Seres no terrenales, ¿no? Pero posteriormente en Éxodo 4:22, Yahvé se refiere al pueblo de Israel como su hijo, ¿va? Y está hablando de una colectividad, un colectivo, ¿va? En este caso de personas, el pueblo de Israel y todo el pueblo. Yahvé Dios se refiere a él como su hijo, algo que reitera posteriormente el profeta Oseas. Y después vimos, avanzamos en el tiempo, digamos, estamos en el año 1200 antes de Cristo, cuando se da esa expresión en Éxodo, avanzamos en el tiempo, llegamos a inicios del primer milenio, año 1000, alrededor del año 1000 más o menos, se da esta expresión. Yahvé Dios, a través del profeta Natán, le comunica un mensaje al rey David que tenía la intención de construir un templo para Yahvé Dios. Él dice, yo ya vivo en una casa, una muy buena casa, hecha de buen material, de cedros, ah, pero todavía tenemos esta tienda de campaña, y yo me siento, pues yo vivo en una buena casa, pero el símbolo de la presencia de Dios está en una tienda de campaña todavía rústica, móvil. Él quiere construir algo igualmente, así, un templo para él. Llega este mensaje de por Natán, no vas a ser tú, será tu hijo, pero si le dice, eh, va a construirle una suerte de dinastía, ¿verdad? Y se forma esta relación paternal filial, ¿verdad? Yo seré, con respecto a sus descendientes, ¿verdad? Yo seré para él por padre, él será para mí por hijo. Y ahí comienza ese constructo teológico que se conoce así como Hijo de Dios, ¿no? El rey de Israel en turno, el descendiente de David, porta ese ya título, es el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé en este caso. Y eso lo elabora más el Salmo 2, el Salmo 79, incluso el Salmo 71, elaboran este constructo de el Hijo de Dios y así se preserva esa expectativa, pasa el tiempo y ya en siglos previos al arribo de Jesús, en los documentos los rollos del Mar Muerto, así llamados los rollos del Mar Muerto, que se recuperaron en las cuevas del Qumran, igual aparecen textos judíos no canónicos que preservan esta expectativa del Hijo de Dios, y es así, ya utilizan esa frase, Hijo de Dios como tal. Así que tiene toda esta historia, esa expresión Hijo de Dios, ¿verdad? Se sabe el Hijo de Dios es equivalente al ungido de Yahvé, al rey de Israel, por lo tanto, ¿va? Y hay esta expectativa de que en el porvenir vendría una figura así, o nuevamente vendría esta figura, hay esta expectativa, y ahora está aquí Jesús, ¿va? Él es el Hijo, y estos seres que oprimen, que disminuyen, que tormentan, que afligen al ser humano y de los que Jesús les libera, reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y si uno siguiera leyendo en el Nuevo Testamento, pasa el tiempo, y por ejemplo, algo extraordinario, Pablo, bueno, en ese entonces Saulo va de Jerusalén a Damasco con su intención de perseguir a los cristianos, a la comunidad cristiana allí en Damasco, e incluso dispuesto a ejercer violencia sobre ellos. En el camino le aborda a Jesús, Jesús resucitado, si resplandece, le deslumbra, cae a tierra y comienza ese viraje en la vida de Saulo. Y ahora es Saulo, Pablo, ¿verdad? Y comienza a decir en Hechos al final, allí mismo comienza a proclamar que Jesús, además de ser el Mesías, es también el Hijo de Dios. En Hechos 9:20 eso dice, Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos este judío entusiasta, celoso de las tradiciones judías. Algo le ha pasado. Jesús le abordó en el camino, Jesús exaltado, y ahora en vez de perseguirlo, ahora lo proclama. Y es Jesús, el Hijo de Dios, esos Hechos 9:20. Y después tenemos, si leemos con detenimiento posteriormente, 1 Juan 5:20, veremos cómo esa manera en que expresa el apóstol Juan esa referencia a Jesús y vemos ya ahí estas connotaciones, ¿verdad? Divinas. Primero de Juan 5:20 es un texto en donde se refiere ya a Jesús como eso, como Dios. Entonces,
ve también ya ese aspecto de la condición de Jesús. Ya para entonces Jesús ha resucitado, ha ascendido, ha sido exaltado. Para cuando escribe Juan esta epístola, primera de Juan, ya han pasado todos esos eventos y a la distancia, eh, eh, guiado por el Espíritu, ya Juan el apóstol escribe que este Hijo de Dios es Dios. Es Dios. Y de hecho, Apocalipsis 2:18, en esta extraordinaria visión con la que comienza el texto, en Apocalipsis 1, es Jesús exaltado. Allí se le presenta a Juan el vidente en Patmos, nos lo describe de pies a cabeza, y la manera de referirse Jesús a sí mismo es como el Hijo de Dios. ¿Ah? Y todas estas referencias o alusiones a las prerrogativas divinas que ya ejerce Jesús. Entonces vemos cómo a lo largo de todo el texto bíblico, de esta gran narrativa, vemos cómo esta expresión va adquiriendo varias connotaciones, significados al paso del tiempo, ¿va? De ser un término para seres no terrenales, después para todo un pueblo, después para un individuo, es el ungido de Yahvé, se crea una expectativa en torno a él, se materializa en Jesús y después vamos descubriendo en el Nuevo Testamento que también Él es Dios, es esta figura exaltada, empoderada y al mismo tiempo Dios. Tiene todo ese rango de posibilidades, ¿no? Bueno, eso, eso es lo que nos comunica la Escritura, pero en este momento estos espíritus dicen, tú eres el Hijo de Dios y Jesús les pide eso, les reprende, ¿verdad? Que les callan. Que sea eso, que lo disiernan también las personas que vienen a Él, que acuden a Él, que puedan ver que Él es justamente Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, desde luego, además, las implicaciones, tenía esta expresión, como lo hemos visto, tenían implicaciones también políticas, ¿verdad? Porque no solo Jesús se presentaba, o el Nuevo Testamento también lo presenta como Hijo de Dios. Recordemos, ¿ya? Previo a Jesús, esta moneda se data en el año 28 antes de Cristo. ¿Ya? El emperador mismo, Octavio Augusto, ¿va? Acuñó sus monedas y uno de sus títulos con los que él se presenta en latín es Divi Filius, hijo del deificado o divinizado, que cuando es traducida al griego, porque todo eso se traducía entre otros al griego, pasa como hijo de Dios, ¿no? Entonces, para todos los que leían en griego, el emperador se presenta como el hijo de Dios. Y así está en este artefacto, en esta moneda, es un artefacto arqueológico. Ahí hay evidencia, y en textos también, ¿no? Así que hay otro hijo de Dios, ¿no? Entonces tenemos estas narrativas que entran en choque. Está Jesús, el Hijo de Dios, y está el emperador, en este caso Octavio, o el emperador Bruno, que también se presenta como hijo de Dios. ¿Ah? Y entonces, ¿qué le distingue a uno? ¿Qué le distingue al otro? Y ese es el caso en el Nuevo Testamento. Vemos todas estas facetas. Jesús resucita, ¿no? Asciende, es exaltado y por lo tanto se devela a plenitud su condición divina, en contraste con el emperador. Eventualmente él muere y bueno, murió. Así que sí, hay esas implicaciones, esas connotaciones tenía. Bien, bueno, ese es el punto y nuestro tercer punto es este. Así que vienen las multitudes, ¿ah? Y ya vimos por qué, porque Jesús no solo sana, va más allá. ¿Ah? Hay esta condición en el ser humano de opresión, de estos espíritus que atormentan, que afligen, que flagelan incluso. ¿Ah? Ese es el término que quiere comunicar. Jesús nos libera de ello, Él es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios nos dice el texto, asciende o sube a la montaña y de ahí los textos que leímos, ¿ah? Los textos, Salmo 24, que iniciamos leyendo, ¿ah? La tierra para mí y todo lo que en ella habita, y entonces viene esta suerte de doxología. Quién puede subir a la montaña? ¿No? Y nos dice el Salmo, ¿quién? O bien, leímos Éxodo 19. Entonces, en Éxodo 19, el pueblo de Israel ha salido ya de Egipto, ha dejado atrás las aguas. Éxodo 14 es el evento crucial al final, ya dejó atrás Egipto, cruza las aguas. Éxodo 15, una celebración, celebran la Yeshua, la liberación de Yahvé, la salvación de Yahvé. Caminan un poco más, llegan al pie de una montaña, es Éxodo 19, y al pie de esa montaña Yahvé llama a Moisés, fue el texto que leímos, ¿verdad? Le llama a subir a la cima.
le pide que le acompañen unos que se van a quedar a la mitad y el resto del pueblo al pie de la montaña. Solo el que sube a la cima es Moisés, nadie más. Porque si alguien hacía eso, iba a morir. Es tierra santa, es territorio santo, es especial. ¿Va? Solo Moisés sube a la montaña y entre otras, en esa montaña, en esa cima, se celebra, se confirma este pacto, esta nueva relación entre Yahvé Dios y el pueblo de Israel. Lo ha rescatado para sí, bueno, ahora quiere que sea su pueblo, que comunique a todos los otros pueblos del mundo, a todas las naciones, cómo quiere Yahvé Dios que quiera, que debe ser un ser humano. ¿Va? Cómo vivir a plenitud la vida que Dios nos da, como Él lo desea, como Él lo anhela. Esa era la misión de Israel, modelar para todas las naciones cómo ser pueblo de Dios. ¿Eh? Esos son los términos del pacto. A eso sube Moisés, ¿eh? A ser encomendado, les dada esta misión. Ahí mismo en la cima de la montaña recibe las indicaciones de construir este espacio sagrado, en este caso una tienda de campaña, ¿no? Y todo el mobiliario al interior de ella. Pero ¿cuál era la intención de ese espacio sagrado? Dice en Éxodo 25:8, allí yo les encontraré. Ahí yo me encontraré con ustedes. En otras palabras, ya ve, Dios quiere estar con su pueblo en medio de ellos, ¿no? Y ese espacio lo hacen. Bueno, todo eso ocurre. Moisés sube a la montaña, recibe lo que a veces coloquialmente llamamos los 10 mandamientos, estas tablas de la ley. Así que eso pasa cuando Moisés sube a la montaña, de ahí el referente que hay aquí. Ahora vemos a alguien más que sube a la montaña y convoca o llama a sí mismo a quienes quería él o deseaba él. De estas personas nos dice, fueron hacia él o partieron hacia él. Así que también suben con él a la montaña. ¿Y quiénes son los que suben? Dice, hizo, literalmente así dice el texto en hebreo, hizo a 12, ¿no? Hizo a. Y esta es la misma expresión, perdón, olvidé poner aquí la referencia, probablemente sea 1:17, cuando Jesús llama, quizá recordemos ese episodio, bueno, a lo mejor me parece, cuando Jesús llama a Pedro y a su, bueno, a Simón, Simón, ¿vale? Entonces Simón, y a su hermano Andrés, quizá recordemos, ellos estaban justamente en medio de su actividad como pescadores, ¿no? Les llama y les dice, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, ¿no? Pescadores de seres humanos. Ya no van a pescar peces, ahora van a pescar seres humanos. Y esa es la misma construcción gramatical. Hizo a 12. Uno puede seguir teniendo en mente eso. Hizo a 12 para que fuesen pescadores de seres humanos, ¿no? En realidad, esa es la referencia inmediata en el sentido. ¿Por qué por qué lo comunica así el texto, por lo menos en griego, ¿ah? En 3:14, hizo a 12? ¿Cómo que hizo a 12? Bueno, es que hizo, eso es lo que dijo Jesús, voy a hacer de ustedes pescadores de seres humanos. Y eso es lo que en realidad quiere decir aquí, ¿ah? Dándole continuidad a esa expresión, hizo a 12 para que sean pescadores de seres humanos, y ahora les va a dar otro nombre. Además de ser pescadores de seres humanos, como vimos en capítulo 1, ahora también les prodiga este apodo, si me permiten decirlo así, este título, esta descripción, apóstoles, que quiere decir simplemente un mensajero, un delegado, un embajador, ¿verdad? Alguien que es autorizado, sancionado para ir representando a otra entidad, ¿no? Mayor, superior. Y esa es la función de estos apóstoles. Así que quiere dos cosas que hagan con él, ¿ah? Primero es estar con él. Quiere que estén con él. Estos dos en particular, ¿verdad? Quiere que estén con él, que pasen un tiempo con él, porque en ese tiempo van a seguir siendo discípulos, pero los va a alistar, a preparar para que entonces llegue el momento de, una vez de haber estado con él, los envía. Los envía. No es estar permanentemente con él, sino un tiempo con él, no precisa cuánto, pero es estar con él. Va a llegar el momento en que los va a enviar a hacer dos cosas en particular, destaca aquí el texto, pero a lo largo del resto del Evangelio veremos que también hicieron algo más que esto, ¿eh? Pero aquí destaca, primero, ¿qué van a hacer? Pues lo que Jesús hizo al principio. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Es proclamar en voz alta o anunciar como un heraldo el Evangelio. Eso dice 1:14. Lo primero que nos dice que hizo Jesús cuando Juan fue arrestado, cuando sale de escena Juan y entra Jesús a escena pública, lo primero que hace Jesús es proclamar
el evangelio. Y eso es lo que pide a estos 12 pescadores de seres humanos. ¿Qué tienen que hacer? Van a proclamar el evangelio. Una segunda actividad que destaca aquí el texto es que les autoriza, les empodera, o en otras palabras, les delega a ellos autoridad, ¿no? Eso es como lo comunica, de hecho, Romanos 13:1. Toda autoridad procede de Dios, es delegada, es una autoridad delegada. Bueno, y en un sentido es esto: van a tener autoridad, dominio para echar fuera demonios, para forzar o dejar los demonios, ¿ya? Porque ya vimos previamente que estas entidades, estos seres, ¿ya? Oprimen, flagelan, tormentan al ser humano. Es decir, hay necesidad hay una enfermedad, pero en algunos casos hay más que una enfermedad, es algo más profundo, ¿no? Y se manifiesta así, esta gente está atormentada, está afligida, está así en esa condición, y Jesús los autoriza, les da poder, porque se trata ya no de algo ordinario en términos humanos, sino algo que trasciende eso, ¿ah? Y por eso se requiere este poder. Reciben poder del más poderoso para poder confrontar a estos entes que llama el texto demonios o espíritus inmundos, y que recordamos cuando en su momento por primera vez vimos esta expresión. Por ejemplo, el texto de Isaías, ¿no? Nos comenta una situación donde la presencia de estos seres, por lo menos en la versión griega, es consecuencia de la expresión del juicio de Dios, ¿no? Y aparece así en ese lugar ya devastado, asolado a consecuencia del juicio de Dios. Es lugar donde asoman estas entidades, ¿verdad? Estos espíritus inmundos. Y ahora están presentes aquí en donde Jesús está llevando a cabo su ministerio, y a eso viene también a liberar, a restaurar la plenitud del ser humano. Bueno, así que llama a 12, y desde luego 12, en la escritura 12 es el símbolo del pueblo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Génesis, empezamos a ver el nieto de Abraham, Jacob. Vimos nuestra serie de Abraham y Sara, bueno, sus nietos, uno de sus nietos, en este caso Jacob, él eventualmente llega a tener, en realidad tiene 13 hijos, ¿no? 13 hijos, 12 hombres, una mujer, 13, y de esos 13 después derivan estas así llamadas 12 tribus de Israel. 12 tribus son las que salen de Egipto, cruzan el mar, ellas lideradas por Moisés, y cuando sube a la montaña, ¿verdad? Entonces, este pasaje, ascender a la montaña, todo este pueblo estaba de alguna manera configurado en doce tribus, ¿verdad? Y el texto nos las enlista, especialmente el libro de Números, detalla muy bien las 12 así llamadas tribus de Israel. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Convoca a 12, y es un nuevo comienzo, ¿va? El 12, el símbolo del pueblo de Dios. Bueno, 12 van a la misión a abarcar, bueno, a emprender a hacer este nuevo pueblo de Dios en estos términos, ¿va? Los términos de Jesús. Los términos de Jesús van a proclamar el evangelio, van a liberar de estos espíritus o demonios. Bueno, es lo que nos dice el texto. Ahora, no solo leímos juntos el texto de Éxodo, ¿verdad? No, quien lo haya leído, yo ofrezco disculpas, no estaba por aquí, pero eh, se leyó Éxodo 19, Moisés sube a la montaña. Es un episodio paradigmático, ¿verdad? Fundamental, esencial para entender. Pero pasa el tiempo y estamos, digamos, en el año aproximadamente 167 antes de Cristo. Israel está bajo el dominio de un pueblo, de otro rey, un rey pagano, si me acuerdo, los Seleucos en este caso, y el rey en ese tiempo se llamaba Antíoco Epífanes el cuarto, y él impone estos términos a este pueblo judío de entonces, ¿verdad? Quiere que ese pueblo judío deje de ser lo que son, dejen de ser eso, y adopten, abracen, asimilen, internalicen el ser griegos, ¿verdad? El adoptar a plenitud, sin reservas, la cultura griega, ¿verdad? Helenizarlos, quiere helenizarlos, ese era el término de entonces, ¿verdad? Quiere que se desprendan de su identidad judía y que abracen
el helenismo y con todo lo que implica, ¿verdad? Entre ellos el paganismo, ¿verdad? Sus dioses, su perspectiva de la vida, sus rituales, su estilo de vida y que se desprendan de esto otro, ¿verdad? Es lo que narra el primer libro de los Macabeos, cuenta ese episodio histórico y en el episodio, en Macabeos 2 destaca eso, ¿verdad? Cómo hay quienes reaccionan y dicen, no. No vamos a hacer eso. Hay otros que dicen, sí, sí, vamos ahora a dejar de ser judíos y vamos a abrazar el helenismo, el paganismo, ¿no? Y hay otros que no, y hay una familia en particular que dice, no, Matatías, dice, por aquel tiempo Matatías era un sacerdote, él y su familia dicen, no, no, por ejemplo, leo esto último, dice, mirad nuestro santuario, nuestra hermosura, nuestra gloria convertido en desierto, mirad lo profanado por los paganos, ¿para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de sayá y se entregaron a un profundo duelo. ¿Ah? Y bueno, voy a leer todo este episodio, aunque es un poquito extenso, pero solo para que se aprecie mi punto. Dice, los enviados del rey encargados de imponer la apostasía, es decir, este es el rey pagano Antíoco Epifanes, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Había que hacer un sacrificio pagano. Muchos israelitas acudieron donde ellos también, Matatías y sus hijos, fueron convocados, tomando entonces la palabra los enviados del rey, se dirigieron a Matatías y le dijeron, tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos, acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y os veréis honrados tú y tus hijos con plata, oro y numerosas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus antepasados y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza o el pacto, otra manera de traducir ese vocablo, de nuestros antepasados. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Y era un sacrificio que era un sacrilegio en realidad. ¿Eh? Bueno, al verlo, Matatías se inflamó en celo, se estremecieron sus entrañas, encendido en justo cólera, corrió y degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Luego con fuerte voz gritó Matatías por la ciudad, todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad, cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos otro episodio en la historia del pueblo, en este caso el pueblo judío, donde ante esta amenaza de dejar de ser lo que son, se rebelan, se resisten y entonces el líder de esta resistencia convoca a sus contemporáneos a salir, a ir a la montaña y en efecto van varios, ahí se reagrupan y comienza lo que narra el resto de este libro, que es la famosa revuelta judía, los macabeos. ¿No? Y termina esa revuelta, es una revuelta militar, se alza en armas, con la independencia hasta cierto punto, se liberan de ese yugo opresor. Así que cuando el Evangelio nos dice que asciende Jesús, hay varios ecos, ¿verdad? Hasta el eco de Moisés cuando sube a la montaña y comienza esta nueva manera de ser pueblo de Dios. ¿Verdad? Israel ahora es pueblo de Dios. Y más recientemente, en el siglo segundo, tenemos este episodio donde alguien sube a la montaña y de ahí comienza esta revuelta para liberar al pueblo. ¿Verdad? Entonces hay todos estos referentes históricos y ahora vemos a Jesús que sube y llama, convoca a 12 y van a emprender algo. De hecho, inician todo un movimiento que tiene efectos incluso hasta el día de hoy, que nos han beneficiado a nosotros. Bueno, todas esas connotaciones solo para tenerlas en cuenta. Ah, y bueno, esto lo hemos visto, ¿verdad? El Hijo de Dios, bueno, Jesús también se atribuyó la expresión de
hijo de hombre, pero algo que destaca el texto es que él tiene autoridad y él ahora delega autoridad. Y veíamos en ese pasaje de Daniel, ¿va? En su versión en griego, le dieron autoridad a este ser humano, a este hijo de ser humano, y esta era una manera de vislumbrar esa visión de Daniel 7. Bueno, habiendo visto eso, llama a 12, sube a la montaña, llama a 12 y con todos los ecos, alusiones a referencias ya a Moisés, o más recientemente está ese episodio de Judas Macabeos, o bueno, el padre de ellos que inicia esta revuelta. Ah, Así que continúa el texto, e hizo, ya vimos esta frase, nuevamente aparece aquí, ¿verdad? Hizo a los 12, ¿verdad? Y veíamos el referente inmediato para entender esa manera en que se construye esa frase en términos gramaticales, es que Jesús eso hizo, ah, 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 como dice 1:17, haré que ustedes lleguen a ser pescadores de seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Jesús hizo que ellos lleguen a ser, y ya nos abrevia el texto, ¿verdad? Pero ya asume que nosotros entenderíamos esa manera de expresarlo. Hizo a los 12 que fueran, como dice 1:17, perdón, pescadores de seres humanos. Es la misma construcción gramatical. Así que Jesús hizo a los 12 y comienza a hablarnos de estos 12. Primero nos dice que a Simón le puso un nombre, ¿ah? Quizá coloquialmente nosotros diríamos, le apodó, ¿ah? Le puso un apodo. ¿Y cuál es el apodo que le pone? Pues le pone el apodo de piedra. En griego, piedra es Petros, ¿ah? Y ese es el apodo que le... Ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde esta primera ocasión, capítulo 1, cuando le llaman 1:16, lo ve, ¿ah? 1:17 le llama, 1:18 le sigue Pedro, ¿ah? ¿Cuánto tiempo ha pasado de ahí hasta este momento? Bueno, por lo menos lo suficiente como para que Jesús diga a Pedro, a Simón, le voy a poner este nombre, ¿ah? Petros. Hay algo que le distingue a Simón y es esto. Él va a ser Petros. Y luego, ¿cuánto tiempo ha pasado también desde que Jesús iba por ahí caminando por el mar? Llama a este par de hermanos, a Jacobos y a Anas. Ellos estaban eso en el negocio del padre, que era la pesca, es un negocio familiar. Dejan al padre, dejan a los trabajadores del padre y se van ellos, ¿verdad? Toman esta decisión. Y decíamos, ¿qué implicaciones tuvo? Bueno, Jesús, igual, ¿cuánto tiempo ha tomado para que Jesús, al ya estar con ellos, a ellos convivir con Jesús, a este par de hermanos Jacobos y Joanes, también colocó a ellos este nombre, ¿ah? O estos nombres, y les pone el nombre de Boanerges? Boanerges. Y el Marcos se toma el tiempo para traducirnos, ¿no? Porque esta es una transliteración de un vocablo en arameo. ¿Ah? Dice, lo cual es hijos del trueno. ¿Ah? En arameo, Boanerges, la manera en que está construida esa expresión, esa locución, quiere decir hijos de lo que, ¿cómo decirlo? De lo que, de lo que se alteran, digamos, de lo que no descansa, ¿ah? De lo que es, lo que no está quieto, lo que no está tranquilo. ¿Ah? Entonces, quizá apunta también a la personalidad, al temperamento de ellos. ¿Ah? Diríamos, eran de corta, ¿cómo se dice? De corto. Sí, sí, de mecha corta, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Eso es lo que trata esta expresión alemana. Entonces, eran de un temperamento singular, pero bueno, de esos también llama Jesús, ¿eh? Ánimo a nuestros hermanos, o hermanas. Así que a Simón, Petros, ¿verdad? Y a estos hermanos, ¿verdad? Mayor y menor, pues les coloca Boanerges, ¿verdad? En arameo eso comunica la idea, literalmente hijos del trueno, pero en arameo, o sea, hijos del trueno en griego, pero es una transición del arameo y eso indica, y estas personas que con facilidad, mercuriales, ¿no? También se dice así. Bueno, son ellos, ¿eh? Y después comienza el texto, digo, ya habíamos visto el llamado de ellos, ¿eh? En 1:16 al 18 y después en 1:19 al 20, ¿verdad? Son un par de hermanos, ¿eh? Y esta tradición de seguir llegando hermanos lo continuó haciendo Jesús. Bueno, después nos menciona a Andreas, que ya habíamos visto, es el hermano de Simón, que aparece en 1:16. Ya sabíamos de Andreas, ¿eh? Ya sabíamos de Andreas. La novedad para nosotros es Filipos.
¿Quién es este Filipos? Bueno, el texto no nos dice, pero lo que sí hemos visto, ¿verdad? Que varios seguían a Jesús, que muchos seguían a Jesús. Entonces, desde ese primer llamado, desde 1:16 hasta esta fecha, o sea, va pasando el tiempo, Jesús recorriendo esta zona de los alrededores del mar, y varios ya le van siguiendo a Jesús, van acompañándole. Y de entre todos ellos llama a 12, ya tenía más que 12, más de 12 discípulos Jesús, ¿va? De entre todo ese universo de discípulos, llama a 12, así que hasta ese momento es la primera vez que nos enteramos de alguien que se llama Filipos, alguien que se llama Bartolomayos, alguien que se llama Mattatayos, ¿va? Este en particular, otros evangelios le identifican con Leví, el agente aduanal. ¿Se acuerdan? Vimos este episodio en Marcos 2, este agente aduanal que llama a Jesús y él le lleva a su casa y tienen esta fiesta, ¿va? Invita a sus otros compañeros, agentes aduanales, y tienen esta fiesta. Y los contemporáneos están en shock, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jesús esté con estos agentes aduanales, ¿no? Pero están en una fiesta. Bueno, ahí nos enteramos de Matatías. Hemos visto, ahora conocemos ahora a Tomás, hay otro Jacobos. Y lo extraordinario de este Jacobos es que nos dice que es el de Alfaios, y justamente así se describe a Levi. ¿Ah? En Marcos 2:14 se le habla de un Levi, ¿ah? Y ahora se habla de un Jacobos, pero el Levi que nosotros conocemos en todas las otras listas aparece así, ¿ah? Entonces es factible, es posible que a lo mejor este es otro par de hermanos, ¿no? Tenemos a Simón y a Andrés, a Juan y a Jacobo y a Juan, y probablemente ahora tenemos a Mateo y a Jacobo, ¿ah? El de Alfeos, quizá tres pares de hermanos, ¿ah? De los 12, tres pares de hermanos, esos ya hacían la mitad, seis, ¿ah? Así que esa es una posibilidad. Si fue así, pues ya teníamos el presente, ¿va? Pasó con Simón y con Andrés, pasó con Jacobo y Juan, y ahora quizá pasó con Leví y su hermano Jacobos. Esa es una posibilidad. No dice, no habla del hermano, pero dice el de Alfaios, ¿va? Como así describen a Leví. Luego tenemos a Tadaios, tenemos a Simón, y de él se nos dice esto, el Cananaios, ese es el término en griego. Y no es que él haya sido de Canaán o que haya sido cananeo, sino precisa, los que han estudiado más a fondo este vocablo, dicen que esta es una manera, una, una, se diría, greguización, o sea, es una manera griega de transliterar un vocablo arameo. Arameo, ¿ah? Y en arameo esta expresión quiere decir una persona entusiasta o celote. Celote en el sentido, bueno, la próxima semana les traigo la referencia, era otro de los grupos al interior del judaísmo contemporáneo a Jesús, otro, así como había fariseos, había saduceos, estaban los esenios, bueno, había otro grupo que se autodenominaban los celotes, ¿ah? Los celotes no los elotes, ¿eh? Los celotes, y tampoco tienen que ver con los celotes, y estos eran los que abrazaban la causa nacionalista, ¿verdad? Y además en términos armados, ¿no? Ellos estaban dispuestos a tomar las armas y organizarse y promover esta revuelta que eventualmente derrocara a Roma, y en un sentido, eventualmente eso se va materializando en la década de los 60, ¿no? Pero de ese grupo, de esos nacionalistas, ¿no? De esos que se arropan la bandera y están dispuestos a todo, de esos también, de uno de esos viene, lo convoca, lo llama Jesús, ¿no? Jesús. Así que ese es algo extraordinario, ¿verdad? Tenemos a un agente aduanal por ahí, que algunos le veían con cierto recelo, ¿ah? Con cierta desconfianza, y tenemos por otro lado a un nacionalista de hueso, así, intenso, ¿ah? Un entusiasta, un celote. Simón, por cierto, también se llamaba. Y luego concluye la lista con esto: Judas, ¿ah? Judas Iscariot. Y también hay todo un debate en cómo entender este vocablo. Iscariot es quizá el gentilicio de un lugar, eso es una posibilidad. O en la otra es que también Iscario deriva de un vocablo que también aparece en la literatura, por ejemplo, en Josefo, los sicari, donde viene el vocablo sicario, ¿no? Y los sicari o sicarios,
era porque usaban una daga, digamos un cuchillo pequeño, y se la ocultaban bien en sus ropas, pero tomaban por asalto, especialmente a soldados romanos, ¿no? Les tomaban por sorpresa, no era algo visible, pero sacaban su daga y les mataban, ¿verdad? Y era una manera de estar eso atentando contra la orden romana, ¿verdad? O sea, contra el enemigo opresor desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Entonces caben estas dos posibilidades: o es el gentilicio de un lugar, o es la referencia quizá a este vocablo, los sicari, que después también son prominentes, y son quizá estos tienen mucho en común, ¿va? O sea, su enemigo común era Roma, en otras palabras, ¿verdad? Y quizá para los sicarios, además eran los que ellos veían en sus contemporáneos judíos como cómplices del régimen, ¿verdad? Como los que apoyan al régimen, ¿verdad? Y también a ellos los mataban con esta daga, ¿verdad? Sicari en griego. Entonces, cabe esa posibilidad, hay esa ambigüedad, ¿verdad? Pero supongamos que haya sido así. Bueno, tenemos a Simón y a Judas, ¿verdad? Y quizá Judas conoce a Jesús, se entusiasma con Jesús. Este puede ser la persona que nos libere, y va conociendo más a Jesús y se empieza a desencantar o decepcionar porque quizá Jesús no abraza la causa armada, ¿verdad? Y puede, esa es una posibilidad, estoy especulando más, pero esa es una posibilidad, es que está ahí, ¿verdad? Pero Jesús llama a personas, ya vemos todo este rango. Están los pescadores, ¿no? Los agentes aduanales, los insurrectos, ¿no? Guerrilleros, si quieren, podemos, en vez de llamarle entusiasta, celote, quizá un guerrillero, para usar un término contemporáneo, ¿va? Tenemos todo ese espectro de trasfondos de todas aquellas personas a las que llama Jesús, ¿verdad? Y de algunos de ellos quizá podemos aprender algo en los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, Filipos, quizá Tomás también, después de en algunos otros episodios, ¿verdad? Sabemos un poco de ellos, ¿verdad? Por ahí tenemos este espectro de trasfondos de las personas que ya iban siguiendo a Jesús, y particularmente llega el momento en que Jesús los llama para estar con él y los alista, los prepara para proclamar el Evangelio, para sanar, para liberar de estos espíritus, ¿verdad? Así que, en conclusión, hermanos, Marcos nos informa cómo las noticias, que en este caso eran buenas, las buenas noticias sobre Jesús, se difunden a lo largo y ancho del territorio de Palestina. Ya vimos en Galilea y en Judea, pero incluso en los alrededores de todo ello, ¿va? Más al norte Tiro y Sidón, y más al sur Idumea. Y no solo eso, sino del otro lado del río, también de esa zona, ¿va? Corrió la voz, se difundió, vienen a Jesús, ¿verdad? No solo vienen a verlo, a escucharlo, sino incluso a tocarlo, ¿verdad? Porque ya no es tan solo la enfermedad, hay algo más profundo. Hay unos que están dominados, oprimidos, controlados por estos espíritus, ¿verdad? Que los atormentan, los afligen, los flagelan, digamos. Esa es la manera en que lo describe el texto, ¿verdad? Así que este episodio también nos indica que la sanidad que concedía Jesús, que otorgaba Jesús, implicaba un aspecto que desafiaba a los espíritus impuros, lo cual apunta a una sanidad más profunda, una sanidad radical y poderosa, todo lo cual es que expresión evidente de que el reino de Dios ha llegado. Y Jesús convoca a 12 mensajeros delegados, ¿ah? El término es apóstoles, es el término con el que se le escribe, pero es eso, ¿ah? Son delegados de Jesús, van autorizados por él y van a comunicar un mensaje, y además están autorizados para sanar, para curar, para liberar. Están empoderados, autorizados para llevar a cabo su misión. Esto es lo que hemos visto hoy. Así que algunas implicaciones simples de hoy es esta. Bueno, ¿qué nos atrae de Jesús, no? Seamos guerrilleros, seamos agentes aduanales, seamos pescadores, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Cualquier, sí, está abierto para todos, ¿verdad? Podemos venir todos a Jesús, no importa nuestro trasfondo, ¿ah? ¿Cuál es el equivalente hoy de un guerrillero, de un agente aduanal, en esos tiempos ahora? Hay algo en Jesús que nos atrae. Y la pregunta es a nosotros: ¿qué nos atrae de Jesús? Segundo, hay algo más profundo que va más allá de lo superfluo en nosotros, de lo que Jesús deba liberarnos o curarnos o sanarnos, ¿ya? Las gentes venían incluso a tocar a Jesús, ya no solo a escucharlo,
sino querían tocarlo, porque había en ellos algo que los atormentaba, que los flagelaba, y sí, era algo más profundo. ¿Qué hay en nosotros, hermanos? Pero de lo que Jesús también puede liberarnos, lo que sea, Jesús puede. Finalmente, si Jesús nos llama a estar con Él, porque ese es su llamado, significa su llamado, hay que estar con Él, nos habilita, ¿ah?, para entonces ser sus agentes delegados. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a atender nuestro llamado? ¿Seremos como Simón y Andrés, que en medio de nuestra actividad, ahí con las redes, escuchamos, llamamos, Jesús nos llama y dejamos eso y vamos con Él? O como los hermanos Jacobo y Juan, y que también en medio de la actividad los llama Jesús, o sentados en nuestro escritorio, ¿eh?, con nuestra computadora, y ahí como la gente aduanera, y le llama a Jesús y deja eso y le va. O estamos ahí en nuestra causa nacionalista, política, y Jesús nos llama y tenemos a este Simón el celote que deja y va a eso, deja su bandera, ¿ah?, la espada y todo lo que era ya parte de su identidad como guerrillero, como celote, como nacionalista, y va a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que qué tenemos, que hacer para desprendernos de ello y seguir a Jesús? O en eso a Jesús, y que a su manera Jesús use eso, ¿verdad?, para la misión que nos llama a llevar a cabo. Bueno, gracias por su atención, hermanos.